Muy bien, vamos a tener presente, ¿verdad? Estos pedidos, yo los tengo porque me gusta también dentro de mi espacio personal presentar cada una de estas necesidades de forma específica ante el trono de la gracia de Dios. Quisiera invitar a nuestra hermana y amiga Jocelyn Vidal para que pues comencemos con esa perla espiritual que tiene para nosotros en este día y podamos ser edificados a través de su palabra. Bienvenida Jocelyn, Dios te bendiga. Disculpen, ahora se me escuchan. Era que los audífonos. Muy bien, muy bueno. Qué gozo que hoy podamos otra vez a escuchar al Señor, ¿verdad? Lo que tiene para nosotros y también nosotros poder expresarle a Él nuestras necesidades y conectarnos con Él. Quiero darle la bienvenida a todas las que están allí conectadas. Quizás no las conozco a todas. Hay algunas que nos acompañaron ayer. Y bueno, también saludar a alguna de mis hermanas que se han conectado. Les digo que estoy sorprendida como, porque realmente yo no lo puse en mi grupo, pues como era una actividad de, de acá de Mari, pues no se me ocurrió realmente invitar a alguna de mis hermanas y me sorprendió cuando que tengo de mi distrito encontré la invitación y esas son las bondades de las redes sociales que todo vuela, ¿verdad? Pero bienvenida Joja, bienvenida Vani, que también forma parte de uno de mis grupos y se conectó hoy. Y la hermana bueno, Meredith también, es de Villanueva, okay, está conectada. Listo, hermana Meredith, también bienvenida. Ok, como estoy desde el celular no logro quizás ver a todos los participantes, pero me gozo en el Señor que podamos en esta hora juntas poder adorar al Señor. Muy bien, ayer hablábamos de un tema muy importante como era la oración, ¿verdad? Y estudiábamos un poco la vida de Lot, como en un momento determinado donde realmente era importante que hiciera uso de esa oración para pedir el direccionamiento del Señor, hizo caso omiso, se confió en su propio juicio y tomó decisiones basadas en su criterio y vemos cómo fue el desenlace, se fue a mudar a una ciudad que no hubiese sido la que el Señor le hubiese recomendado, una ciudad que lo alejó de su vida de conexión con el Señor, una ciudad que lo desvió en su vida espiritual y ese podríamos decir, ese bajón espiritual que tuvo él se vio reflejado incluso hasta en su familia y al punto de que el desenlace final de su esposa fue que pereció, ¿cierto? Que sí, de alguna manera podríamos decir que fue influencia, ¿verdad? De el alejamiento espiritual, el alejamiento con el Señor que tuvo Lot. Hoy vamos a hablar de otro tema importante, como es el estudio de la palabra. Todos estos temas hablábamos con Mari, coordinamos que queríamos que fueran temas, ¿verdad?, que nos ayudaran en la construcción de nuestra vida espiritual. Hablamos de la oración, ahora vamos a hablar del estudio de la palabra. Quizás no podríamos decir que una es más importante que la otra. Sencillamente todos estos pasos es la combinación, ¿verdad?, de una serie de aspectos que son importantes para nuestro crecimiento espiritual. Y yo sé que ustedes dirían, ay, bueno, nosotros tenemos claro que hay que estudiar la Biblia, ¿verdad? Porque ella es la que nos enseña, ella es la que nos habla de ese ser al quien amamos, a quien rendimos honor, ¿verdad? A quien adoramos. Sin embargo, en la práctica, mis queridas hermanas, muy frecuentemente es una de las labores más o de las actividades con respecto a nuestro crecimiento espiritual que quizás podemos estar descuidando. Miren, en estos días encontré un libro en Amazon con un título que me pareció súper chistoso. Decía, se los quiero leer, decía, ¿cómo sentarnos a sus pies? ¿Y quién cocina? Así es el título del libro, ¿cómo sentarnos a sus pies? Pero ¿quién cocina? Y yo me puse a pensar, oye, realmente no he leído el libro, solo vi la carátula en Amazon, nunca he comprado en Amazon, así que no lo he adquirido. No sé si de pronto está en alguna librería, me interesaría buscarlo porque realmente captó mi atención. Quiero sentarme a sus pies, pero ¿quién cocina? Y yo me puse a pensar, no, aunque no lo he leído,
yo creo que es la realidad de muchas de nosotras, quizás estamos tan afanadas con tantas cosas. Bueno, ustedes en sus peticiones han expresado ciertas cosas que me dejan ver que son unas mujeres muy ocupadas. Tienen negocios, trabajan, tienen hijos pequeños, quizás igual que yo, que tenemos que ahora atender clases virtuales con esos hijos, las que trabajamos en la iglesia, tenemos tantas ocupaciones y podemos aún, miren mis queridas, podemos aún dentro de la iglesia y podemos aún estar trabajando en las cosas de la iglesia, pero estar descuidando nuestra devoción con el Señor. Y yo siempre, yo creo que algunas de mis compañeras del distrito que están conmigo, de pronto ya me han escuchado esa frase porque es una frase que marcó tanto. Mi vida la encontré en un folleto de elección de escuela sabática, les puedo decir que hace como, yo creo que como 18 años. Y dice esa frase así: muy frecuentemente no son las cosas malas las que inhiben nuestra relación con el Señor, sino las cosas buenas que nos impiden verla mejor. Oigan bien, muy frecuentemente no son las cosas malas las que inhiben en nuestra relación con el Señor, sino las cosas buenas que nos impiden verla mejor. Miren, chicas, es fácil escoger entre lo bueno y lo malo, ¿cierto que sí? Cuando tú tienes frente dos situaciones y tú ves algo que está mal y algo que está bien, tú rápidamente actúas y dices, no, me tengo que ir por este lado porque eso está mal. Pero cuán difícil es escoger entre lo bueno y lo mejor. Ahí es donde está el problema. Y quizás muchas veces también estamos afanadas haciendo cosas para la iglesia y ahora que tenemos un doble trabajo, yo diría, Mari, porque atendiendo cosas virtualmente, atendiendo cosas presencialmente, o sea, esto es la locura, la verdad. Y de pronto nos podemos llenar de tantos compromisos virtuales, presenciales, bueno, el trabajo, y podemos estar haciendo cosas buenas. No quiere decir que son cosas malas, pero esas cosas buenas a veces nos pueden estar impidiendo encontrar la mejor. ¿Y cuál es la mejor? Debemos darle prioridad para concentrarnos, como decía el título del libro, sentarnos a los pies de quién, de nuestro amado Salvador. Entonces, que nada de lo que hagamos nos aparte de eso. Y ahora, ustedes ya se podrán ir imaginando qué historia podríamos analizar que nos da una muestra, ¿verdad?, de esta situación que estamos planteando en este momento. Vámonos a Lucas, las que tengan allí sus Biblias, vámonos a Lucas en el capítulo 10 y vamos a encontrar una situación donde Jesús visita a una familia a quien él quería mucho, a una familia, muy bien, gracias Vanessa que escribió allí, muy bien, una familia que él apreciaba mucho. ¿Y saben por qué Jesús se gozaba estando allí? Porque Jesús allí encontraba, yo creo que un equilibrio de las cosas. O sea, él venía cansado, cargado, y allí sabía que podía encontrar no solo ese cariño, ese afecto y esos oídos dispuestos a escuchar de su palabra, sino que también iba a encontrar una casa limpia, una casa fresca, una casa donde iba a encontrar comida, donde iba a poder reposar, ¿verdad? Y dice en el versículo 38 del capítulo 10, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te dé cuidado que mi hermana me deje servir sola? Óyeme, y yo me pongo a pensar un poco, coloquémonos en el papel de Marta, ¿verdad? Bueno, María estaba allí y yo sé que quizás en algún momento podríamos identificarnos porque yo me imagino ustedes los domingos cuando hacen el aseo en la casa, quejándose que, oye, tú estás ahí acostado y no te levantas a barrer. Oye, no nos ha pasado con nuestros hijos, con los que vivimos alrededor, quizás estamos nosotras afanadas y el otro está viendo televisión, el otro está jugando en el celular, el otro, ¿cierto que sí? Y como que nos enervamos y decimos, bueno, aquí nadie me ayuda, todo me toca a mí sola. Así que en algún momento podríamos quizás identificarnos con ella también.
queremos que todos, porque todos cuando nosotros estamos haciendo algo, quisiéramos que todos estuvieran en función de eso que nosotros queremos. Estamos haciendo oficio, queremos que todos nos colaboren, que de verdad fueran de pronto conscientes y que nos colaboraran allí, ¿verdad? Así que yo entiendo un poco a Marta, ella está afanada, ¿verdad? Por atender a nada más y a nada menos que al Rey de Reyes, ¿verdad? Y ella se enfurece un poco porque ve que María no le ayuda en nada. Y dile pues que me ayude, le dice el Señor Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y entonces podríamos pensar, ay, pero qué injusto Jesús. ¿Cómo deja a la pobre Marta allí afanada y desvalida? ¿Verdad? Podríamos pensar de pronto en algún momento eso. Y es importante entonces que encontremos ese equilibrio que yo les digo. No era que Marta estuviera haciendo algo malo, ¿cierto que sí? Yo pienso que ella estaba en lo correcto, en el afán de querer también atender a Jesús a su manera. Y de hecho, como les decía al principio, una de las razones yo creo que por la cual el Señor disfrutaba era porque encontraba alivio en esa casa en todos los aspectos. Se sentía atendido, quizás venía cansado, pues como lo es normal por la naturaleza humana que estaba viviendo, venía cansado de caminar, cansado de predicar, cansado, bueno, de hacer tantas cosas, y allí en esa casa podría encontrar un ambiente distinto en donde podría relajarse un poco, quizás donde podría descansar y donde podría compartir de la palabra con sus hermanos y amigos y también ser escuchado. Entonces, lo importante de quizás de esta reflexión no es que digamos, ah, no, entonces yo ahora solo me voy a dedicar a las cosas de la iglesia y la casa que esté patas para arriba, que esté como sea, los niños verán a ver si comen, a la hora que va a estar la comida, no importa, no. No se trata de eso, se trata de establecer prioridades, y era lo que hablábamos un poco al principio en la frase que les decía de ese folleto de escuela sabática. Saber escoger entre lo bueno y lo mejor. ¿Era importante el trabajo de Marta? Claro que sí, también era importante el trabajo de Marta, pero necesitamos establecer prioridades. Y dentro de todas nuestras actividades diarias tenemos muchas cosas importantes que hacer. Tenemos que atender a los niños, sí. Tenemos que atender a los esposos, sí. Tenemos que hacer la comida, sí. Tenemos que mantener la casa aseada, sí. Tenemos que salir a trabajar, sí. Todo eso es importante. Pero no olvidemos de la mejor parte, y es priorizar en ese orden de actividades que la mejor parte es conectarme a los pies del Salvador, es sacar ese espacio en las primeras horas del día para yo escudriñar su palabra y poder comprender el mensaje que Dios tiene para mí en su palabra, ¿verdad? Y miren, yo quisiera leerles algo del deseado de todas las gentes. Jesús, en la página, bueno, de mi libro, de esa versión en la 483. Jesús quiere enseñar a sus hijos a aprovechar toda oportunidad de obtener el conocimiento que los hará sabios para la salvación. Mis queridas hermanas, no podemos decir que conocemos a Jesús si no leemos su palabra. Necesitamos aprovechar cada tiempo que tengamos libre, cada tiempo que tengamos especial para intimar con el Señor, para sacar tiempo para estudiar su palabra. Llegará un momento en que esa palabra quizás no la vamos a poder tener físicamente, ¿cierto? Que sí, ustedes saben que va a llegar un momento que así será, pero todo lo que tengamos aquí, el Espíritu Santo, yo sé que actuará y lo traerá a nuestra mente cuando sea necesario para que nuestra boca lo pueda predicar, nuestra boca lo pueda anunciar. Pero ¿qué podría traer a nuestra mente el Espíritu Santo si nunca la hemos leído? ¿Verdad? Está como el niño o los niños que le piden al Señor que los ayude en el examen. Señor, vamos, oran, Señor, recuérdame todo lo que estudié en el examen, y resulta que no estudiaron para el examen. ¿Qué puede traer al momento del examen el Espíritu Santo? ¿Cierto que sí? Necesitamos aprender de la palabra de Dios. Ahí encontramos toda la instrucción. Dice, la causa de Cristo necesita personas que trabajen con cuidado y energía. Ojo, miren que no está diciendo que la labor de Marta no era importante. O sea, necesita el Señor Jesús que trabajemos.
Necesita el Señor Jesús que dispongamos nuestra energía y nuestra disposición para trabajar en su causa. Pero, y ahí dice, hay un amplio campo para las Martas con un celo para la obra religiosa activa, pero deben sentarse primero como María a los pies de Jesús. Quiere decir que el Señor necesita a Martas trabajando, pero también necesita a Marías que le den la prioridad a Él. Y cuando le damos la prioridad a Él a través del estudio de su palabra, créanme, mis queridas hermanas, que el estudio de la palabra ejerce un poder transformador en nuestra vida, da paz a nuestros corazones. Y mi invitación hoy es para que ustedes saquen un espacio especial para estudiar la palabra de Dios. O sea, no es suficiente con que tú te conectes hoy a las 5 de la mañana a este grupo de oración, que es maravilloso, que es un espacio donde podemos intimar con Dios. Sí, pero también Dios quiere de tu parte ese espacio de intimidad en donde ustedes puedan estudiar su palabra de manera personal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Yo quisiera darle algunas sugerencias rápidamente ya para ir finalizando. De pronto no sé si es la estrategia adecuada, pero como para tener una directriz. ¿Qué hacemos cuando estudiamos la palabra? ¿Qué hacemos cuando abrimos la Biblia? ¿Verdad? Podemos escoger un párrafo, podemos escoger un texto, podemos escoger un capítulo completo si queremos, pero entonces hagámonos ciertas preguntas, porque es que a veces cogemos, leemos la Biblia, la cerramos y ya. Pasamos la vista por el escrito, como dice la definición de la lectura. No, necesitamos profundizar un poquito más. Así sea que tomemos 2 versículos, pero hagámonos ciertas preguntas. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Leí 2 versículos, paré la lectura y digo, bueno, ¿esto qué quiere decir? Bueno, trato de comprenderlo con el mismo texto. Estamos leyendo ese mismo texto y vamos a comprenderlo basado en el mismo texto. No necesito ir a otro texto que me explique ese texto, no. Estoy leyendo ese texto, voy a tratar de comprenderlo con la lectura de ese texto. ¿Qué quiere decir el texto? Bueno, después voy a investigar. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Quién lo escribió? ¿Qué quiso decir el autor? ¿Para quién lo escribió? ¿Qué quiso decir con esas palabras que están allí? Ok, entonces yo investigo. El autor lo escribió en determinado momento porque se lo quiso decir a ciertas personas. Bueno, en fin, investigamos qué quiere decir, a quién está dirigido ese texto. Y tercero, ¿cómo puedo aplicar yo eso a mi vida? Ok, el autor lo escribió para un momento determinado, pero ¿cómo lo puedo aplicar y contextualizar en el día de hoy? Bueno, el Señor a través de texto me puede enseñar tal y tal aspecto. Tratemos de por lo menos hacernos esas 3 preguntas cuando leamos un texto. No solamente es abrir la palabra, leer y repetir ahí las palabras y cerrar la Biblia y ya. No, vamos a tratar de analizar un poco el por qué significa, cómo lo puedo aplicar. E incluso yo las invito para que hoy, durante el día, busquemos promesas de la Biblia e intentemos parafrasearlas. O sea, voy a personalizar este versículo que dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Entonces yo digo, Jocelyn, el Señor te dice hoy a ti, Jocelyn, yo deseo que seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, ¿verdad? Entonces, primero vamos a preguntarnos qué significa el texto. Segundo, por qué lo escribió el autor y hacia quién lo escribió. Tercero, cómo lo puedo aplicar a mi vida. Y cuarto, vamos a intentar parafrasear textos que personalicemos a nuestra vida, porque tenemos que disfrutarnos esta palabra de Dios. Mira, mi querida, muchas personas murieron tratando de traducir esta Biblia para que tú y yo hoy tuviéramos la oportunidad de leerla. ¿Cómo nos damos el lujo si personas perdieron la vida por causa de este libro tan maravilloso? ¿Cómo nosotros nos damos el lujo hoy de mantenerla cerrada? Que el Señor les bendiga, mis queridas, y nos ayude de verdad a mantener ese equilibrio. Necesitamos ser diligentes como Marta, pero necesitamos también tener la prioridad clara como María. Tengo que buscar todos los días sentarme a los pies del Salvador. ¿Quién cocina? No sé, no, mentira, yo también cocino, pero que sea nuestra prioridad, buscar al Señor a través del estudio de su palabra, que realmente encontraremos allí sanidad, salvación, encontraremos todo lo que necesitamos para desarrollar nuestras actividades del día. Dios les bendiga.
Muchísimas gracias, Jocelyn, por esa palabra que nos compartiste. Realmente pues es de bendición para nuestra edificación espiritual, porque de alguna manera pues nosotros sí tenemos que priorizar, ¿verdad? Priorizar lo más importante debe ser nuestra relación con Dios. Ayer hablamos acerca de esa comunión que es a través de la oración. Hoy estamos reforzando otro elemento que también fortalece nuestra vida, nuestra relación con nuestro Padre Celestial, y es la lectura de su palabra. Muchas veces entramos en desánimo y pues no hay por qué hacerlo, ¿cierto? Porque tenemos una palabra que nos llena de vida, también nos llena de esperanza, nos llena de confianza, porque son sus promesas las que nos animan cada día a continuar adelante, ¿verdad? A militar este camino, digamos que la buena batalla de la fe, ¿cierto? Andar en esta vida por fe, más no por vista, pero eso lo podemos, digamos que sentir y experimentar a través de ese encuentro personal que tengamos con Jesús a través del estudio de su palabra.